Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo están? Bien, hay como 3 personas que contestaron, me alegra que estén bien. ¿El resto cómo está? ¿Están bien? ¿Estamos contentos? Comenzamos un nuevo año, yo estoy muy feliz de poder llegar a este nuevo año, de ver a muchos de ustedes aquí conmigo, de ver que estamos en la casa del Señor, comenzando el año adorando, encomendándonos delante de Él, tratando de buscar y entender cuál es su voluntad. Así que creo que hemos comenzado bien si comenzamos aquí en la casa del Señor. Amén. Nosotros estamos ya concluyendo esta época especial navideña, que es una época que es bien particular porque pasan muchas cosas interesantes. Y según nuestra tradición puertorriqueña y la herencia que tenemos también de los americanos, esta época comienza. ¿En qué momento? Vamos a ver si hay consenso. ¿En qué momento comienza esta época navideña formalmente? Evi dice el día después de Acción de Gracias. ¿Hay más o menos consenso con eso? Para mí personalmente comienza con la parada de Macy's. No sé si alguno de ustedes coincide conmigo. Ya en ese momento sabemos que estamos en Navidad. Y entonces comienza este periodo donde pasan cosas que no pasan el resto del año. La gente quiere empezar a hacer muchas compras. Compran muchas cosas. El Viernes Negro, antes se formaba un revolú, ¿se acuerdan de eso? Ya eso como que pasó de moda, ¿verdad? Viernes Negro yo fui a las tiendas y no vi el mismo revolú de antes. Me fui triste, ¿verdad? Quería caos. Pero usualmente la gente está desesperada, están comprando muchas cosas. Hay un enfoque en las cosas materiales. Eso pasa en este periodo, ¿cierto o falso? La gente está pensando en los regalos que voy a regalar, no puedo quedar mal, en los trabajos hay intercambio de regalos. Y empiezan a pasar cosas extrañas también en las casas, ¿verdad? La gente empieza a poner luces y decoran y ponen inflables. Nosotros ponemos nuestro árbol de vez en cuando también. Ponemos algunas cosas alusivas a la época y hay un ambiente muy festivo, un ambiente muy bonito. En años buenos, como yo digo, salimos y parrandeamos. Este año no lo hicimos, esperamos, ¿verdad?, poder hacerlo el próximo año. O tal vez lo sorprendemos durante el año fuera de época y le llevamos una parranda. ¿Cuántos quieren una? Evi dice que está dispuesta. Vamos a retomar eso también, una parranda, ¿verdad?, con los himnos y las canciones que cantamos en la iglesia. Eso ocurre en la Navidad y es algo que definitivamente no estamos acostumbrados a ver fuera de esa época. La gente está comiendo muchas cosas, comen dulces, miles de lechones sacrifican sus vidas en esta época. By the way, yo estaba conversando con Natacha que en Puerto Rico hay una cantidad inmensa de canciones que hablan de lechón. Cuando estábamos en República Dominicana hace unas semanas, escuchábamos algunas canciones navideñas allá y no escuchamos ninguna referencia al lechón. Pero tan pronto uno escucha la música puertorriqueña de Navidad, en casi todas las canciones hay una referencia a que hay que matar y pelar un lechón. Eso es parte de la Navidad puertorriqueña, ¿verdad? Obviamente nosotros no participamos de esa parte. Pero ya después de que entra el nuevo año, como ha ocurrido ahora, ya estamos en un año nuevo, ya la Navidad va quedando atrás, siempre llega la reflexión de ¿y ahora qué? ¿Qué para este nuevo año? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y yo creo que esa es la reflexión nuestra en este momento, hoy, primer sábado del año. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este nuevo año 2026? Ya nos olvidamos de la fiesta, la celebración. ¿Cuál es el enfoque ahora, 3 de enero, de la iglesia de Branderí para un nuevo año que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir? Para mí, la propuesta mía para la iglesia es que en este año nosotros tenemos que enfocarnos en crecer como comunidad. Amén. Crecer como comunidad. ¿Qué significa crecer? Que no podemos ser los mismos
que fuimos en el 2025. Vamos a hacer más. Que personalmente también no vamos a ser las mismas personas que fuimos el año pasado. Debemos enfocarnos a que el Señor pueda obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas este año, para que cosas que antes parecían imposibles, este año las podamos ver. Y yo tengo fe de que va a ser así. ¿Cuántos lo creen de esa manera? El llamado a crecer de la iglesia es un llamado que Dios ha hecho constantemente. Particularmente con la iglesia primitiva, y cuando hablamos de la iglesia primitiva nos referimos a esa primera iglesia conformada por los discípulos, los apóstoles. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue crucificado y los discípulos se dispersaron y estaban en un momento de caos, pero luego Jesús resucitó y se presentó delante de ellos, estuvo 40 días enseñándoles, y cuando ya iba a disponerse a ascender al cielo, Jesús les dijo algo bien importante que tiene que ver con nuestro propósito hoy. Si nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 28, y leemos de los versículos 19 al 20, y me parece que está ahí en la presentación, que pudiéramos proyectarlo, allí se registra que Jesús dijo lo siguiente, escuchen bien: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, dice esa versión, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Fíjense que Jesús les dijo: vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos. En otras palabras, crezcan. No se queden los que son. Vayan, interactúen con la gente, preséntenle a otras personas lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han vivido, y crezcan como comunidad y como iglesia. Al Jesús pedirle a los discípulos que fueran a ser otros discípulos, esencialmente le estaba haciendo una invitación a crecer como grupo, a crecer como comunidad, y esa es la misma invitación que nosotros tenemos siempre, pero que tenemos particularmente para este año 2026. Crecer como iglesia, crecer como comunidad y crecer como personas. Nosotros como iglesia hemos tenido el privilegio y la bendición de Dios de poder conformar como iglesia una comunidad de creyentes que se ve a sí mismo como familia. ¿Cierto o falso? Cuando entra Ana por ahí, yo veo a un miembro de mi familia. No porque sea negrita solamente, eso es parte de eso, ¿verdad? Sino porque es parte de esta iglesia, y como es parte de esta iglesia, es parte de mi ¿qué? Es parte de mi familia. Lo mismo cuando llega Alejandrina, que tal vez no se parece tanto a mí como Ana. O cuando llega Axel. Nosotros hemos logrado crear una comunidad que es como una familia. Y ese fue el primer paso que dio la iglesia primitiva antes de salir a cumplir su misión. Si ustedes recuerdan, la iglesia primitiva, una vez Jesús ascendió al cielo, se reunieron a orar. Limaron las asperezas que tenían y estaban unánimes y juntos, dice la Biblia, como si fueran una familia. Y cuando llegó ese momento, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y fueron capacitados para ir y predicar el Evangelio y cumplir con la misión que Jesús les dio. Cuando estaban unánimes y juntos, crecieron. Nosotros tenemos la bendición de sentir que estamos unánimes y juntos. Yo me siento así con ustedes. Siento que tenemos el mismo propósito. Siento que somos como una familia, pero siento que ha llegado el momento de que la familia crezca.
creo que llegó el momento de hacer como hicieron los discípulos y aceptar la invitación de salir a hacer más discípulos, de salir a predicar un mensaje de esperanza a la gente que está necesitando esperanza. Creo que estando unánimes y juntos ha llegado el momento de no sentirnos conformes con los que estamos, porque sabemos que allá afuera hay muchos más que van a ocupar estos asientos. Hay mucha gente que necesita estar en un lugar como este. Y nosotros como iglesia necesitamos reconocer y entender que llegó el momento de crecer como comunidad. A veces uno se siente conforme con cómo está y no sabe que Dios tiene para uno cosas mejores hasta que ya las tiene. Eso me pasó a mí y a Natacha recientemente. Nosotros no teníamos hijos y estábamos bien como estábamos. Pero ahora que tenemos una hija, ahora es que sabemos que podemos estar mejor o que podíamos estar mejor. Porque hemos recibido una bendición que no teníamos y entendemos ahora mejor el amor del Padre hacia nosotros. Y cómo la capacidad de uno amar se expande aún más. Y lo mismo pasa con la iglesia. Tal vez nos sentimos a gusto con quienes estamos aquí, con los que somos, con la familia que tenemos. Pero yo les aseguro que Dios tiene bendiciones más grandes para nosotros cuando crezcamos en comunidad, cuando seamos más, cuando nos dejemos utilizar por el Espíritu Santo para cumplir la misión de hacer discípulos. Porque una iglesia que no cumple con la misión de hacer discípulos es, como dice mi padre, un club de gente buena, pero no es una iglesia. Este año, Branderí tiene que proponerse ser iglesia. Y va a ser iglesia si logra crecer en comunidad. En la Biblia hay unos principios que para mí están bien claros sobre cómo crecer en comunidad. Hay unos elementos fundamentales que hay que tener en mente a la hora en que la iglesia decide que va a crecer en comunidad, como yo creo que nosotros lo hemos decidido. Y nuevamente, cuando decimos crecer en comunidad, nos referimos a acercarnos a nuestros familiares, acercarnos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y hablarles sobre la gran bendición que tenemos de reunirnos aquí a adorar a nuestro Señor y a recibir la salvación que Él nos da. Eso es crecer en comunidad. Y en la Biblia hay unos principios que yo he resumido en 10 y que quiero compartir con ustedes para que sean principios que nos guíen como iglesia en este año 2026 en esa búsqueda de crecimiento espiritual y de crecimiento en comunidad como Dios nos encomendó. Primer principio, escuche bien. Cuando uno se queda así genera expectativa, ¿verdad? ¿Qué es lo próximo que viene? Primer principio. La iglesia es un solo equipo. Esta iglesia de Branderí es un solo equipo. No es el equipo de Ana y el equipo de Lesti y el equipo de Alexis, no. La iglesia que va a crecer en comunidad es un solo equipo, un solo grupo remando en la misma dirección, aunque sea con tareas, con proyectos, con iniciativas distintas. Pero este año nos vamos a asegurar de que entendamos que somos un solo equipo destinado a hacer la misma misión. Amén. Yo espero que no sea yo solo el que esté en esta onda, ¿verdad? Somos un solo equipo, así como somos una familia, un solo equipo. Eso implica que todos en esta iglesia somos igualmente importantes. Desde los niños más pequeños,
desde Darío hasta las personas más viejas que hay aquí, como... ¿Alguien se sintió aludido? ¿Alguien se asustó? Desde el niño más pequeño que es Darío hasta la persona más vieja que hay aquí, que soy yo. ¿No? No señalen. Veo gente prestos para levantar la mano. Todos somos igualmente importantes. Todos conformamos parte del mismo equipo. Así que nosotros no somos una iglesia juvenil. Yo no pienso en esta iglesia como una iglesia juvenil. No. Nosotros somos una iglesia con espíritu juvenil, pero una iglesia diversa. Una iglesia mezclada, unida, con representación de todas las generaciones. Así como tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos adultos, tenemos personas como Evi, que parece que tiene 28 años desde hace mucho tiempo. Tenemos personas ya que tienen mucho más experiencia que nosotros, que personas como yo, como Lesti, que es una persona mayor, experimentada, ¿verdad? Somos una iglesia que, aunque somos diversos, nos mantenemos unidos, porque somos un solo equipo. Así que, primer principio bíblico, eso está en la Biblia. De hecho, los invito a que busquen el capítulo 12 de Primera de Corintios, no necesariamente ahora, pero en sus casas, estudien Primera de Corintios, capítulo 12, donde van a estar estos principios. La iglesia es un solo equipo, trabajando hacia un solo fin. Segundo principio, la iglesia es un solo cuerpo. Un solo equipo, pero también un solo cuerpo. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nosotros queremos continuar creciendo como iglesia, creciendo en comunidad y manteniéndonos como hasta ahora hemos estado en espíritu, pero añadiendo a más personas, tenemos que entender que al ser un solo cuerpo, si uno de nosotros tiene éxito en hacer lo que el Señor le ha pedido que haga, ¿qué pasa con el resto del cuerpo, con el resto de la iglesia? Se alegra porque el éxito de uno de nosotros es el éxito de todos nosotros. Cuando usted logra algo, una meta en su vida, por ejemplo Alejandrina, que hizo su doctorado, cuando Alejandrina se graduó, ¿ustedes creen que ella estaba celebrando su cerebro solamente? Mi cerebro está feliz porque ahora soy la doctora Nieves. No, ella como persona completa estaba feliz, aunque los dedos de los pies no hayan aportado nada, ¿verdad? En ese logro intelectual, porque es una sola cosa, es un solo cuerpo. Lo que ella ha logrado, lo ha logrado toda su persona, y lo mismo ocurre en la iglesia. Si la iglesia es un solo cuerpo, el éxito que pueda tener cualquiera de nosotros es el éxito de todos nosotros. Amén. Es así. Si alguno de nosotros sufre por algo, sufrimos entonces todos también. Sufrimos todos porque somos una misma cosa. Somos uno. Estamos unidos. Y por eso, cada cosa que ocurre con cada uno de nosotros debe ser de la incumbencia de todos los demás. Eso también significa que debemos estar pendientes de qué está pasando con nuestro hermano. Que si yo no veo esta semana que viene alguno de ustedes, la semana próxima yo tenga que estar haciéndome la pregunta de qué pasó. Si ya van 2 semanas que yo no veo a alguien, yo debería hacer alguna llamada, porque un miembro de mi cuerpo no lo veo presente. Si usted sale por ahí y resulta que no tiene un dedo, ¿verdad? Y usted hace esto y hay preguntas que hay que hacer. Lo mismo pasa en la iglesia. Si somos un cuerpo, si somos una misma cosa, si queremos asegurarnos de crecer en comunidad, cuando alguno de nuestros miembros falta, el resto debemos preguntarnos qué pasó. Debemos buscarlo. Debemos acercarnos para entender la razón de su ausencia y ayudar
si ello fuera necesario. Tercer principio, ya dijimos que somos un solo equipo, un solo cuerpo, y ahora hay que entender que en el proceso de que la iglesia crezca en comunidad, en ese proceso de crecimiento eclesiástico, Dios capacitó a cada uno para que ejerza una función. Y esa capacitación, ese don o dones entregado a cada persona, es un regalo de Dios. ¿Por qué es eso importante? Bueno, porque si Dios regala los dones que nosotros necesitamos para que la iglesia pueda crecer, nosotros tenemos que recibir eso con gratitud. Y no tan solo debemos recibirlo con gratitud, debemos recibirlos, esos dones espirituales que Dios nos da, debemos recibirlos agradecidos de cualquiera que sea ese don. Si son regalados, nosotros no podemos exigir otro don. Podríamos pedirlo, ¿verdad? Y la Biblia habla, por ejemplo, de que es muy deseable el don de profecía. Pero como iglesia, cada uno debe tener conciencia de que Dios a todos nos dio una función para que la iglesia crezca, y que cualquiera que sea esa función, al ser un regalo, nosotros debemos agradecerlo. Eso tiene otras implicaciones también. Cuando entendemos eso, nosotros bajamos las probabilidades de que la envidia nazca en nosotros, de que hayan celos entre nosotros que puedan crear discordias y problemas en este 2026. Nosotros logramos también entender el valor de cada individuo cuando entendemos que cada uno entre nosotros ha recibido un regalo, y ese regalo, que es el don o el ministerio que Dios ha puesto en su vida, es un ministerio que Dios quiere utilizar para el mismo propósito para el cual utiliza el ministerio suyo, que es que la iglesia crezca. Cuarto principio relacionado al tercero. Si queremos que la iglesia crezca en comunidad, tenemos que entender que el Espíritu que ha llamado a cada uno de nosotros a estar aquí es el mismo. El Espíritu que ha capacitado a cada uno de los que estamos aquí es el mismo. Eso significa que yo no puedo pensar en mi interacción con ustedes que yo tengo algún don superior a usted o algún llamado superior. Yo no puedo pensar que el Espíritu me dice cosas a mí para que yo se la imponga a usted, porque el Espíritu que me ha llamado a mí le puede hablar también ¿a quién? A usted. Eso me acuerda una vez que alguien sintió que había recibido una revelación, y esa revelación era que fulana debía casarse conmigo, y fue donde fulana. Fíjense qué revelación le dio el Señor según la persona. Y va donde la muchacha y le dice: el Espíritu me habló y me dijo que tú debes ser mi esposa. Amén. ¿Y qué le dijo la muchacha? Vamos a esperar a que el Espíritu ahora me hable a mí, y cuando me lo diga a mí, entonces nosotros hablamos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el Espíritu que le habla a cada uno de ustedes le habla al otro también. Por lo cual nosotros como iglesia no debemos pretender que Dios me habla a mí, me ilumina a mí, para que yo le diga a mi hermano lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo. ¿Está entendido ese principio? Entender eso evita muchos problemas, porque a veces pensamos que Dios solamente me está iluminando a mí, yo lo estoy haciendo bien y los demás lo están haciendo mal. No. El Espíritu es el mismo. Quinto principio. Los ministros
Los pastores, los líderes en la iglesia, están llamados para liderar. Y eso es bien importante que se haga. Pero eso no exime a ningún miembro de esta comunidad de su responsabilidad personal de cumplir con su misión. Cada uno de nosotros tiene una misión que puede y debe hacer. Y si usted no sabe cuál es, yo estoy disponible para que nos sentemos un rato y conversemos, y a lo mejor vamos a descubrir con la ayuda del Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere que usted haga en la iglesia para que la iglesia crezca. Pero los pastores, los ancianos, los líderes, ninguno de los ministros que guían la iglesia deben ni pueden asumir la responsabilidad de cada individuo. Cada individuo debe asegurarse de mantenerse conectado con Dios, de decirle a Dios: ilumíname, señálame qué es lo que tú quieres que yo haga en este 2026 para que la comunidad crezca. Y esa responsabilidad la debe asumir. El pastor asumirá su responsabilidad, y ustedes van a conocer al pastor Solano y se van a dar cuenta que en efecto la va a asumir y hará lo que le corresponde. Y la primera anciana, Ana, asume y asumirá su responsabilidad, y todos los demás líderes de la iglesia también, pero individualmente. Nadie puede descansar en el trabajo del otro. Cada uno debe depender de Dios para hacer su parte, no importa cuán pequeña o cuán grande sea. El llamado de cada uno en esta comunidad, además de ser un llamado colectivo, es un llamado también individual. Sexto principio, que es uno de mis principios favoritos, y sé que les he hablado de esto antes. En la iglesia aspiramos a que haya unidad, y en este 2026 vamos a trabajar en favor de que haya unidad y no uniformidad. En otras palabras, cada uno de nosotros que está colaborando para que la comunidad crezca, y que así en este 2026 podamos ver estos asientos llenos, podamos tener bautismos, podamos ver a familiares nuestros que no pensamos que iban a estar aquí, que los vamos a ver aquí, tiene que entender que dentro de nosotros vamos a tener personas distintas. Vamos a tener personas que creen cosas distintas, personas que actúan de manera distinta a la nuestra, personas que tienen tradiciones diferentes a las que nosotros tenemos, y aún así podemos mantenernos unidos. La Biblia no exige en la iglesia que haya uniformidad. No todo el mundo tiene que ser igual. No todo el mundo tiene que creer lo mismo tampoco. Lo que sí Dios espera es que para que la iglesia crezca, haya unidad, aún en la diversidad. Los ejemplos sobre la diversidad son muy fáciles de hacer, y ustedes los han escuchado antes. Yo siempre doy el mismo ejemplo, bueno, lo menciono con alguna frecuencia, de la primera vez que yo vi probablemente diversidad en la iglesia. Yo tenía como 14 años, creo yo, por ahí, hace mucho tiempo. Y yo ayudaba a Efraín Valentín con la tesorería. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de Efraín? Y yo siempre digo lo mismo, Efraín hacía la tesorería a mano. Y yo aprendí eso. Entonces después, cuando vinimos a Branderí, me tocó ayudar en la tesorería a mi querida hermana Dimas. Aquí está su descendencia, ¿verdad? Y Dimas hacía la tesorería con una computadora. Pues ¿qué yo vi? Yo siendo un adolescente, yo vi en una iglesia hacían una cosa de una forma, en otra iglesia hacían otra cosa de otra manera totalmente distinta. Uno de los dos